El cáncer gástrico es un tumor maligno originado principalmente en las células epiteliales del estómago y en el que pueden incluirse varios tipos, dependiendo de su localización, como los tumores que se encuentran en el antro o en la unión gastroesofágica, y en el que también pueden diferenciarse dependiendo de su comportamiento biológico y de su pronóstico. A nivel mundial, el cáncer gástrico sigue representando un problema de salud pública y de ello se cree que se presentan alrededor de 1 millón de casos nuevos por cáncer gástrico, siendo uno de los 5 cánceres más frecuentes al año. Y también se presentan alrededor de 650 muertes anuales, siendo entre la tercera y cuarta causa de muerte por cáncer. El principal factor de riesgo relacionado con el cáncer gástrico es una bacteria llamada Helicobacter pylori, la cual es una bacteria que es silenciosa, es muy común y en extremo peligrosa. Este es el principal factor etiológico relacionado con el cáncer gástrico. Esta genera una infección que es crónica, la cual empieza con una gastritis atrófica, luego va evolucionando a una metaplasia intestinal y posteriormente termina en displasia y en el carcinoma. Esta es una bacteria que se transmite mediante la vía oral-oral, la vía fecal-oral, y esta es transmitida a través de agua contaminada, alimentos contaminados y también mediante las malas condiciones higiénicas y sanitarias y a través del contacto estrecho entre personas. Ahora, profundizando en las lesiones preneoplásicas de la cascada de Pelayo y Correa, empezamos con la gastritis crónica. La gastritis crónica está caracterizada por una inflamación sostenida de la mucosa gástrica con un infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia. La siguiente lesión, la gastritis atrófica, comprende la reducción de las glándulas en la mucosa gástrica con una disminución en la capacidad secretora y en un cambio estructural de la pared gástrica. Continuando con la siguiente lesión, la metaplasia intestinal, esta está caracterizada por un cambio en el epitelio gástrico normal por un epitelio intestinal especializado. Esta lo que nos quiere decir es el cambio, la adaptación al daño inflamatorio sostenido y crónico. Por último, la displasia. Esta es la transformación neoplásica confinada al epitelio sin atravesar la lámina propia, la cual se puede dividirse en dos, en de bajo grado y en de alto grado, dependiendo del tipo de alteración de la misma. Entonces, cuando hablamos de H. pylori o de cáncer gástrico, debemos mencionar una figura clave que fue el doctor Pelayo Correa. Él fue un médico patólogo nacido en Medellín, Antioquia, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y posteriormente de la Universidad Emory en Estados Unidos. Él hizo grandes aportes e investigaciones en el campo de la medicina en referencia a lo que sería H. pylori y su relación con el cáncer gástrico. Entonces, gracias a él, hoy conocemos lo que llamamos la secuencia o cascada de Correa, que nos explica esa secuencia de lesiones preneoplásicas que se dan antes de la aparición del adenocarcinoma gástrico. Entonces, pues él fue un gran orgullo para la comunidad médica, ya que pues lastimosamente falleció este 20 de noviembre del año 2025 en Estados Unidos. Los pólipos gástricos son lesiones elevadas de la mucosa, que, aunque en su mayor parte se consideran benignos, cobran relevancia clínica debido a su potencial para la malignidad, aunque esto depende en gran parte de su tipo histológico. Ahora, los importantes de mencionar en este caso serían los pólipos adenomatosos, dado que estos se consideran el gran precursor del cáncer gástrico, especialmente si miden más de 1 o 2 centímetros, si poseen displasia de alto nivel o si se encuentran en el antro gástrico. Sin embargo, existen otros tipos de pólipos como los pólipos hiperplásicos, que se encuentran asociados a inflamación crónica, específicamente aquella relacionada a infección por Helicobacter pylori, y que además, aunque poseen bajo potencial de malignización, este puede aumentar si son de gran tamaño, son numerosos o si poseen cambios displásicos. Hay que agregar que estos son más frecuentes en aquellos países con alta prevalencia de infección de Helicobacter pylori y además con abuso de terapia por IVPs. Finalmente, es por esto que la detección de los pólipos, su resección endoscópica
y su seguimiento por tipo histopatológico representan una gran herramienta para la prevención contra el cáncer gástrico. La enfermedad de Ménetrier es una condición rara que debe su nombre al patólogo francés Pierre Ménetrier, quien logró descubrirla por primera vez en el siglo XIX. Esta consiste en una gastritis hipertrófica que produce un engrosamiento de la mucosa gástrica y pérdida de los pliegues. Además, se acompaña generalmente de hipocloridria y gastropatía perdedora de proteínas. La enfermedad de Ménetrier afecta principalmente a varones entre los 40 y los 60 años, en quienes constituye una verdadera lesión preneoplásica, ya que la incidencia global de cáncer gástrico en esta población es de un 9% durante un seguimiento de por lo menos 10 años. En contraste, cuando aparece en la población pediátrica, describe un curso autolimitado y generalmente se asocia a infecciones por citomegalovirus, Helicobacter pylori y otros gérmenes. La enfermedad de Ménetrier suele ser diagnosticada, ya que además de ser una condición rara, tiene una sintomatología insidiosa, con manifestaciones clínicas inespecíficas como las epigastralgias, la náusea y los vómitos, la saciedad precoz, la diarrea, así como otras manifestaciones como la pérdida de peso y la anorexia. Sin embargo, la característica clínica más patognomónica es la hipoalbuminemia. Por lo tanto, en el examen físico vamos a encontrar signos clásicos como el edema con fobia, la citis, los derrames pericárdicos y derrames pleurales. Otra de las lesiones que es importante detectar tempranamente es el esófago de Barrett, que básicamente se da por un cambio del epitelio escamoso del esófago distal por un epitelio columnar con células calciformes. Esto es básicamente pues una metaplasia que es causada por el reflujo gastroesofágico constante que va a causar un daño crónico y una inflamación crónica que finalmente va a dar lugar a estos cambios y que da lugar también finalmente al adenocarcinoma esofágico. Entonces, el esófago de Barrett tiene una gran importancia ya que es la única lesión preneoplásica conocida del adenocarcinoma esofágico y por lo tanto mantener la vigilancia activa y a través de la endoscopia y de las biopsias es importante para detectar la secuencia de la formación de la neoplasia. Bueno, para el diagnóstico de las lesiones preneoplásicas del cáncer gástrico vamos a tener que en la actualidad disponemos de múltiples métodos. Sin embargo, el principal sigue siendo la esofagogastroendoscopia junto con la toma sistemática de biopsias, la cual para el caso de las lesiones preneoplásicas causadas por la infección de Helicobacter pylori dispuestas en la cascada de Pelayo-Correa van a ser mediante la utilización del protocolo de Sidney, el cual dice que se deben tomar al menos 5 biopsias, 2 del antro, 2 del cuerpo gástrico y una de la incisura angular. Para la confirmación del diagnóstico es muy importante el reporte histopatológico, ya que este nos va a ayudar a poder determinar el tipo de neoplasia, el grado de diferenciación, la presencia de invasión y también su extensión mediante los sistemas de Olga y Hollin. Para el caso del diagnóstico de los pólipos, igualmente se va a realizar una endoscopia y biopsia, la cual nos va a ayudar a clasificarlos en hiperplásicos, púndicos o adenomas. Y en el caso de que estos presenten características como un tamaño mayor de 5 a 10 milímetros, morfología plana o séstil, presencia de erupciones, ulceraciones o cambios en su colorimetría, se deben de secar de forma inmediata. Para el caso del diagnóstico de la enfermedad de Ménetrier se va a realizar una endoscopia en la que vamos a poder observar los pliegues gástricos alargados que van a afectar el fondo y el cuerpo, pero no van a respetar el antro y estos pueden estar relacionados a úlceras gástricas. Y en las biopsias vamos a poder encontrar una hiperplasia de las células superficiales de la mucosa y una disminución de las células parietales y principales y unas glándulas mucosas alargadas, las cuales van a tener un aspecto de sacacorcho. Finalmente, para el diagnóstico de la enfermedad de Barrett, aunque sabemos que esta es una enfermedad que no se presenta de forma directa a nivel gástrico, esta está relacionada con la aparición de cánceres de la unión gastroesofágica y para su diagnóstico igualmente se necesita de una endoscopia y unas biopsias que se van a tomar en este caso mediante el protocolo de Seattle, el cual recomienda la toma de biopsias de cada uno a 2 centímetros a lo largo de todo el segmento
afectado, y para la confirmación de su diagnóstico se necesita demostrar una metaplasia intestinal. Es muy importante recalcar que la Guía Colombiana de Prácticas Clínicas del 2022 recomienda que la toma de endoscopias debe ser dirigida para aquellos pacientes con sospechas y que tengan factores de riesgo, como que sean mayores de 50 años o que tengan un diagnóstico de una lesión preneoplásica como las ya mencionadas. Esto con el fin de poder diagnosticar el cáncer gástrico de una forma temprana y mejorar las oportunidades de intervención.